Feliz domingo, día del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos está mostrando algo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Es decir, si permanecemos en el Señor, seremos verdaderos discípulos del Señor. Tenemos que producir ese fruto en el Señor. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Cómo estamos dando frutos? El Señor es la vid y nosotros tenemos que producir ese fruto en el Señor. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Ustedes son los sarmientos, produzcan fruto en mí. Si permanecen en mí, darán mucho fruto, dice el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Permanecer en el Señor, no apartarnos del Señor. Cuando nosotros dejamos la iglesia de Cristo, dejamos de ser los sarmientos del Señor. Dejamos de ser esas personas que están produciendo ese fruto. Produzcan frutos en mí, dice el Señor. El que permanece en mí da mucho fruto. En cambio, el que se aparta de mí ya no produce fruto. Y ese es todo aquel que se va de la iglesia y después empieza a decir, cuando yo era católico. Nunca fue católico. Lo que fue un sinvergüenza. Una persona que no le importó la verdad. Y por creer que otras personas venían con la verdad, se fue dejando la única verdad. Produzcan fruto en mí. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, nosotros nos vamos purificando, nos vamos preparando para dar ese fruto. Nos vamos preparando.
para dar ese fruto. Estamos dando ese fruto en la familia, como padre, como madre, como hijos, en la escuela, en el colegio, como un adolescente preparado para dar fruto en el Señor, para hablar del Señor ahí con sus compañeros. ¿Estamos preparados para dar ese fruto? Produzcan frutos en mí, dice el Señor. Y es que no podemos hacer nada fuera del Señor, porque Él es la vid verdadera. Y nosotros tenemos que agarrarnos de esa vid y dar frutos, primero en nuestra familia. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Estamos guiando a los hijos al Señor? Yo con mi esposa o con el esposo, ¿estamos encaminándonos hacia el Señor? ¿Estamos dando ese fruto? ¿Estamos buscando siempre dar frutos para el Señor? ¿O estamos, en vez de acercar frutos al Señor, los estamos alejando? Produzcan frutos en mí, dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca. A los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Ese va a ser el pago de aquellos que no dan frutos. Serán echados al fuego por no dar testimonio del Señor, por no dar frutos en el Señor, por no producir ese fruto que el Señor nos pide. Serán echados al fuego y se quemarán. Mientras ustedes permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Uno de los frutos. Pidan lo que quieran, pero no es que yo le voy a pedir algo al Señor y que ya me lo va a conceder, no. Pidan lo que quieran y se los concederán. Yo estoy pidiendo al Señor, pero estoy poniendo de mi parte. Estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Dice el Señor, mientras ustedes permanezcan en mí. Estamos permaneciendo en el Señor para pedirle algo, para pedirle un favor, para pedirle un milagro, para pedirle que nos ayude. Estamos permaneciendo en el Señor y mis palabras permanezcan en ustedes. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Nosotros pedimos, pero no queremos permanecer en el Señor, porque es muy difícil. Porque el Señor nos pide alejarnos de todo lo que nos aparta de Él y nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que todo nos salga bonito, que todo va a ser color de rosa. No, no es así. Cuando nos decidimos seguir al Señor, debemos prepararnos para la prueba. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Esa es la finalidad de este tema, de este evangelio. Ser verdaderos discípulos del Señor. Feliz domingo, día del Señor. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.